El nombre de Francisco Franco es, para muchos, sinónimo de controversia, de heridas aún abiertas, de discursos ideológicos polarizados. Ha sido objeto de debates encarnizados y de visiones dicotómicas que a menudo no logran captar su verdadera dimensión histórica. Los que le defienden lo ven como un hombre que salvó a España del caos, mientras que los que lo critican lo asocian con la opresión y la dictadura. Sin embargo, más allá de la ideología, es necesario mirar con una perspectiva más amplia y humana a quien fue uno de los principales responsables del destino del país durante el siglo XX. La figura de Franco es una amalgama de facetas complejas, una de las cuales es la que pocos se atreven a explorar con profundidad, la del hombre solidario, patriótico y militar que realmente fue. Porque aunque la historia oficial del régimen ha sido desdeñada por muchos, la vida de Franco fue también, en muchos aspectos, una entrega total a la nación y sus fuerzas armadas. La crítica, en su mayoría, se enfoca en los errores del periodo, pero no en los esfuerzos de Franco por mantener la unidad, la paz y la seguridad del pueblo español en circunstancias extraordinarias. En primer lugar, es fundamental recordar que Franco fue un militar de carrera. En los primeros años de su vida, mostró una lealtad implacable hacia su país, defendiendo sus intereses en lugares tan diversos como el Rif o las Islas Canarias. No fue simplemente un hombre de poder, sino alguien que a lo largo de su vida demostró que entendía las responsabilidades que implicaba ser líder de una nación. En los años de guerra civil, Franco adoptó un papel crucial para frenar la desintegración del país. Se mantuvo firme en la defensa de la unidad nacional, creyendo que España no podía permitirse la división y el caos que se estaban gestando. Pero quizás una de las características que mejor refleja la verdadera esencia de Franco fue su profundo sentido de solidaridad. El discurso de la unidad no solo implicaba el fortalecimiento del Estado, sino también el entendimiento de que cada uno de los ciudadanos debía sentir parte de un proyecto común. Los avances sociales de la época, como la mejora de la sanidad, la educación y la infraestructura, fueron fundamentales en la transformación de un país que había quedado devastado tras años de guerra. Con la creación de los llamados planes de desarrollo, España logró avances significativos en materia de modernización, especialmente en la economía, que benefició a las clases trabajadoras. El aspecto patriótico de Franco es otra faceta fundamental que a menudo se pasa por alto. En sus discursos insistía en la importancia de la unidad de España, sin importar las diferencias regionales o políticas. La identidad nacional, bajo su liderazgo, se entendió como una idea inclusiva de patriotismo, en la que las tradiciones y valores compartidos, como el honor y el sacrificio, eran la base sobre la que se construía la cohesión social. Este sentimiento de unidad era también el motor que impulsaba las Fuerzas Armadas, que bajo su mando tuvieron un papel vital en el mantenimiento del orden y la seguridad. Franco creía profundamente en la necesidad de fortalecer el espíritu militar en cada rincón de la sociedad, entendiendo que la lealtad, la disciplina y el servicio eran los valores que cimentaban el futuro del país. Desde el punto de vista militar, muchos critican a Franco por la dureza de su régimen, pero lo que pocos mencionan es que Franco fue también un gran estratega y líder de sus tropas, quien supo mantener la moral de los soldados aún en las circunstancias más difíciles. Fue un hombre que comprendió el peso de la historia y de las decisiones que debía tomar, tanto en el ámbito interno como internacional. La consolidación de un ejército fuerte y disciplinado que no solo luchaba por España, sino por la idea de una España libre de los conflictos ideológicos que amenazaban su existencia, fue uno de los legados que dejó. Al reflexionar sobre el porqué de la animosidad hacia Franco, surge una pregunta importante.
¿Realmente lo que se odia es su figura como persona o es la idea de su régimen? Es cierto que la historia de la dictadura está llena de aspectos cuestionables, pero también es innegable que la situación de España en aquellos años requería decisiones difíciles que solo un hombre con una visión clara de unidad y sacrificio podía tomar. Quizás el verdadero asco hacia Franco, en muchos casos, provenga de una incomprensión de las circunstancias históricas y de una falta de empatía con el dolor y las decisiones que le tocó afrontar. Como dijo el gran historiador español Ramón y Cajal, en tiempos de tribulación, la grandeza se mide por la capacidad de sacrificio por la patria. Este principio no solo se aplica a Franco, sino a todos aquellos que han sido responsables de decisiones que implican el bienestar de su país, incluso cuando esas decisiones son vistas desde un prisma distinto. Así, más allá de la polarización, lo que debemos extraer de la figura de Franco es una lección: la necesidad de entender la historia en su complejidad, reconociendo las luces y sombras de quienes forjaron la España del siglo XX. Franco no fue solo el dictador, fue también un hombre profundamente comprometido con su nación, que actuó conforme a lo que entendió como lo mejor para ella en un tiempo difícil. A veces, la verdadera comprensión de una figura histórica requiere mirarla sin prejuicios, más allá de los rótulos impuestos por la historia reciente, y en su lugar, juzgarla por los hechos concretos, que al final son los que realmente nos enseñan las lecciones de la humanidad. Esto ha sido todo. Un saludo desde Ceuta, cuna de la Legión Española y perla del Mediterráneo. A 20 años de distancia del término de nuestra guerra de liberación, si se examina nuestra obra con la perspectiva que da el tiempo, aunque al distanciarnos del pasado se vaya perdiendo la verdadera visión de los contornos, y los que no hayan vivido o sufrido aquellos años no pueden darse verdadera cuenta de la realidad de que partimos, lo que nos obliga a tener que recordar, aunque sea someramente, los puntos más salientes que caracterizaron a la política española en los tiempos que nos precedieron, y cuyo saldo adverso puede medirse por las desgracias que bajo su signo sufrió nuestra nación. Fueron sus características más destacadas la inestabilidad política y el fomento de la lucha de clases, un ambiente permanente revolucionario con menoscabo de la autoridad, el terrorismo en determinadas regiones, la decadencia espiritual y el atraso cultural de grandes sectores, el bajo nivel de vida y las enormes desigualdades sociales, el fomento libre de los separatismos y el estancamiento de nuestro progreso económico. La República acrecentó y multiplicó todos estos males, agravándose la desintegración nacional con el pacto con los separatismos, la libertad de las conciencias con las leyes perseguidoras de la religión y de la Iglesia, la defensa nacional con la debilitación de las instituciones castrenses, el orden con el quebranto del principio de autoridad, el trabajo con la paralización económica y los fundamentos de nuestra civilización occidental con el deslizamiento rápido hacia el comunismo. En menos de 30 años sufrimos 7 movimientos revolucionarios. El de 1909 en Cataluña, con su Semana Sangrienta. En 1917 en toda España, con la Huelga General Revolucionaria. El advenimiento de la dictadura en 1923, que puso un paréntesis de paz y orden con una revolución constructiva deshecha por la intriga de los partidos, que en 1931 nos trajo la implantación de la República. En 1932 tuvo lugar el movimiento frustrado del 10 de agosto y 2 años después, en 1934, la revolución comunista y separatista de Asturias y Cataluña. Y en 1936, por fin, el movimiento nacional, con el que se puso término al anterior desenfreno.